Creo que sobra decir que este mundo donde vivimos se encuentra repleto de eventos extraños y misteriosos, sucesos que en casi todas las ocasiones nos dejan sorprendidos y sin la mínima idea del qué era o el cómo ocurrió. Desde los eventos paranormales hasta las criaturas nunca antes vistas, es por eso que en esta ocasión te traigo tres videos, tres aterradoras experiencias con lo desconocido, donde el misterio y el horror se suman para generar un caos abominable. Número 3. Empezaremos este video con un registro que al día de hoy tiene más de 30 años, pues claramente, como podrás notar por la calidad de la imagen, ocurrió en los años 90. Te hablo exactamente de las catacumbas de París, técnicamente el cementerio más grande y antiguo del mundo. Al día de hoy, se sabe que este lugar tiene un sinnúmero de pasajes, escondites, cuartos y pasadizos secretos totalmente inexplorados hasta por más de 1000 años. Dichas catacumbas están repletas de millones de restos humanos, que seguramente pensarás son de cientos de años, pero en realidad hay restos que tienen menos de 10. De hecho, algunos de ellos apenas tienen meses. Habiendo dicho lo anterior, debo mencionarte una vez más que en los años 90 ocurrió un suceso intenso y aterrador, que incluso del mismo se elaboraron varios documentales. Pero más allá de todo eso, en sí, el suceso que impactó a miles o millones de personas sigue siendo un total enigma, pues aunque se obtiene un vago registro del suceso, se cree que no es el único de tal tipo. Se desconoce exactamente el año, pero en pocas palabras, un sujeto haciendo caso omiso a las indicaciones de las autoridades se adentró totalmente solo en el interior de las catacumbas. Un acto no de valor, sino de ignorancia total. Pues como te lo dije hace poco, el lugar cuenta con un sinnúmero de pasajes, escondites, cuartos y pasadizos secretos totalmente inexplorados. Es más, se cree que los caminos conocidos, sumados en línea recta, podrían tener perfectamente una longitud total de más de 230 kilómetros. Ignorando lo anterior dicho, este sujeto se desconoce el por qué entró totalmente solo, portando consigo una cámara para intentar registrar algo que por desgracia no se logra ver en el video. En el año 2008, las autoridades y cuerpos especiales de investigación de París encontraron la cámara tirada en el suelo de aquel sujeto, que se ignora cuál era su identidad. Pues aunque sea París mismo, sigue habiendo al día de hoy un gran número de casos de desaparición de personas. Muchos de ellos nunca se han logrado encontrar. Pero en sí, cuando encontraron la cámara, por obvias razones miraron el contenido grabado, y fue cuando se encontraron con el ligero video que pudiste ver. Dado el tiempo y las pésimas condiciones del lugar, afectaron tanto la cinta que el mismo audio se perdió totalmente. Pero ahora, hablemos en sí del registro. Muchos de quienes vieron el video aseguraron que el sujeto se encontraba en medio de un intenso ataque de pánico debido a que se había perdido. Otros más decían que el sujeto había entrado en pánico demasiado rápido y no a causa de estar extraviado, sino que en realidad posiblemente el pánico del mismo era debido a que alguien o algo lo estaba persiguiendo. Pues según las autoridades, cuando encontraron la cámara no hallaron cuerpo alguno. Además que dicha cámara se encontraba en uno de los senderos no explorados de las catacumbas. ¿Qué habrá sido de aquel sujeto? ¿Qué habrá visto allá abajo? ¿De qué estaba intentando escapar? Pero sobre todo, una pregunta se encontraba en la mente de todo aquel que vio el video. Y esta era: ¿cuál fue la manera horrorosa en que seguramente perdió la vida? Número 2. No siempre hay que hablar de fantasmas, ente sombra o criaturas extrañas y aterradoras para vivir el repudio y temor en su máxima expresión. Pues esto que te voy a contar ocurrió en los Estados Unidos en el año 1924,
una época sin duda alguna con leyes increíblemente injustas para una gran cantidad de personas de aquel país. De manera que cuando el gobierno decía o ordenaba algo, era casi imposible negarse. Para la época, la ciencia se encontraba en pleno crecimiento, en donde se realizaban todo tipo de experimentos, tanto en personas como animales. Dicha época resultó ser increíblemente interesante para varios médicos, pero principalmente quienes más sacaron fruto de dichas pruebas fueron los psiquiatras. El experimento del que te voy a hablar consistía básicamente en poder documentar y registrar las expresiones faciales de las personas ante diferentes situaciones. Esto con el fin de poder conocer los estados de ánimo de las personas e incluso sus pensamientos mismos. En aquel experimento, reclutaron un gran número de personas de escasos recursos. Entre dicho grupo, afroamericanos y gente blanca con el fin de poder tener resultados de las personas del común. Pero sobre todo, para no tener que lidiar con ningún problema legal. A todo ese grupo de personas de diferentes edades, por cierto, los ubicaron en cuartos separados y cada uno de ellos tenía frente a sí una cámara fotográfica, la cual tomaba capturas cada 3 segundos. Además, como ves en pantalla, a las personas les dibujaban líneas en sus rostros precisamente para ver y examinar qué tipo de músculos tenían movimiento ante diferentes situaciones. A todos les pusieron a observar y sentir diferentes cosas. Cosas como primero, los ponían a ver fotos de pornografía. Segundo, los ponían a ver fotos horribles de la Primera Guerra Mundial. Tercero, recibían insultos bastante fuertes. Cuarto, los ponían a oler amoníaco entre otros químicos más. Quinto, los obligaban a meter las manos dentro de cubetas con ranas muertas. Sexto, les generaban mediante choques eléctricos dolor en sus manos. Y la última, y seguramente la más enferma y depravada, los obligaron a decapitar a un animal. Como te decía, en la época las órdenes del gobierno eran totalmente absolutas. Nadie podía alegar ni negarse, ya que al hacerlo, las amenazaban intensamente a ellos mismos y a sus familias. Sin poder decir no, todos tuvieron que hacerlo. Ante tales actos salieron los siguientes datos. Primero, el 85% de las personas tuvieron que ser amenazadas para que decapitaran al animal. Existen documentos donde supuestamente afirmaban que dichos animales eran ratas de laboratorio, pero también, con los años, salieron a la luz otros documentos donde afirmaban que en realidad no eran ratas, sino perros, gatos, cachorros y gatitos. Segundo, el 99% hizo el trabajo de una manera pésima y horrible, poniendo a sufrir agobiantemente a los animales. Tercero, el 1% lo hizo correctamente. Entre ese pequeño número de personas, un carnicero se destacó, pero fue precisamente por su experiencia con el manejo del cuchillo y los cortes de carne y hueso en su profesión. Entre dichos resultados salieron otros datos más, los cuales fueron los siguientes. Primero, el 98% de las caras de las personas fue de desagrado total. Segundo, el 1% hicieron una cara total de indiferencia ante tal acto atroz. Tercero, el otro 1% mostró placer mientras decapitaban al animal correspondiente. Luego de finalizar el experimento, aquella información fue fundamental para crear los complejos test de personalidad y así poder identificar a futuros psicópatas. ¿Qué piensas de aquel experimento? ¿Crees que esos actos macabros y horribles aportaron algo realmente útil a la ciencia o fueron simplemente el capricho de unos pocos enfermos y degenerados de la época? Número 1. Este siguiente puesto es definitivamente uno de los sucesos más horrorosos y macabros de la historia. Ocurrió en Finlandia en el año 1942, época activa de la Segunda Guerra Mundial. Seguramente, como debes saber, Finlandia, durante la guerra, contaba con un pequeño pero feroz ejército, el cual hizo frente valientemente a los soviéticos durante varios intentos de invasión. Habiendo dicho lo anterior, debes saber que seguramente en Rusia las temperaturas son realmente bajas, por lo que su población, como soldados, están acostumbrados a llevar una vida a tales temperaturas heladas. Pero si en Rusia hace frío, en Finlandia la temperatura es aún más baja y sobre todo en las tundras. En aquella época, los soviéticos no solo tenían que luchar intensamente contra los valientes finlandeses, sino que además
también tenían que luchar noche tras noche contra las extremadamente bajas temperaturas, las cuales cobraban más vidas que los combates contra los mismos finlandeses. Sin embargo, tras aquel devastador suceso en varios países, exactamente en Finlandia ocurrió algo que al día de hoy sigue sin poder responderse. Pues claramente se pensaba que no era más que un rumor, una historia que solo tenía el objetivo de desmoralizar y asustar a los soviéticos. Esta historia o rumor decía que bajo ningún motivo nadie, absolutamente nadie, debía pasar la noche en las cercanías de la montaña Ívalo, pues de hacerlo sería un error mortal que cobraría muy seguramente la vida de quien lo hiciera. Pues según los relatos por parte de los finlandeses, existía una criatura asesina, mortal, nunca antes vista y sobre todo, que no era de este mundo. Si alguien quería descansar, debía tomar la carretera directamente hasta el pueblo más cercano. Pero al ser una guerra, hablamos de soldados y no turistas, los cuales tenían bastante claro que tomar la carretera sería uno de los errores más grandes que podrían cometer, pues estarían a merced del ejército finlandés. Aquel rumor llegó a un capitán soviético, el cual, dudando enormemente de aquella historia, se atrevió a investigar exactamente de dónde venía. Cuando finalmente encontró a los responsables, resultó que eran los mismos soldados soviéticos quienes las decían, pues según ellos, los mismos finlandeses se las habían contado. El capitán, pensando que seguramente era algún tipo de estrategia para asustar y desmoralizar a los soviéticos, no creyó absolutamente nada, por lo que hizo caso omiso y, como ya se volvía costumbre, acampó a las cercanías de la montaña Ívalo. Este suceso ocurrió así. Durante una mañana del año 1942, una tropa de combate finlandesa, en búsqueda de invasores soviéticos, notó en medio de un bosque una enorme columna de humo. Una señal bastante obvia de que en aquel lugar había alguien. Pero eso mismo extrañó a los finlandeses, pues sabían que esa columna de humo podría ser una trampa para una posible emboscada por parte de los soviéticos. Así que se prepararon y en formaciones estratégicas llegaron al lugar. Lo que pensaban sería un combate feroz y mortal contra los soviéticos se volvió una escena desgarradora, devastadora, sangrienta y sobre todo indescriptible. Las tiendas de campaña estaban totalmente deshechas. Habían cuerpos tendidos por todo el suelo. Muchos de los cuerpos estaban totalmente mutilados, pero en realidad parecía un enorme rompecabezas de partes de cuerpos humanos aquel lugar. Era casi imposible identificar qué parte del cuerpo correspondía a algún soldado en particular. En otras palabras, eran brazos, piernas, cabezas y troncos regados por todo el sitio. Sobra decir que en aquel lugar era invadido por el hedor y la sangre, pero sobre todo por la pólvora. Era claro que hubo un combate en aquel lugar, pero obviamente no contra los finlandeses, sino que fue contra algo más. La foto que estás viendo corresponde a la piel colgada de un soldado soviético que obviamente fue desollado. Una forma más que inhumana de morir. Según las leyendas, aquella criatura asesina, mortal, nunca antes vista y sobre todo, que no era de este mundo, había sido la responsable. La historia por parte de los rusos cuenta que en realidad fueron ellos mismos que se acribillaron entre sí debido a que no tenían comida. Una mentira piadosa, para no decir realmente que aquella mañana fue una total carnicería soviética, a manos de una criatura totalmente desconocida y mortal. Una vez más, espero que el contenido de este video haya sido de tu interés. Recuerda que subo material todas las semanas. Suscríbete y no te pierdas los próximos videos. Somos Noche, misterios sin resolver.